El hombre que fue elegido democráticamente por su propio pueblo se convirtió en el mismo hombre que fue derrocado por la CIA y la inteligencia británica. Un líder que intentó darle a su país el control de su propio petróleo y su propio destino terminó pasando el resto de su vida bajo arresto domiciliario. El primer ministro que buscaba liberar a Irán del control extranjero fue destituido, lo que 26 años después causó la revolución islámica. Esto llevó a las protestas vistas este fin de semana en Irán. Su nombre es Mohammad Mossadegh. En 1953, Estados Unidos y Gran Bretaña derrocaron en secreto su gobierno en una de las operaciones encubiertas más trascendentales de su historia. Y esta es la historia de cómo sucedió, por qué sucedió y por qué sigue siendo importante hasta el día de hoy. Así que siéntate, relájate y bienvenido a History Camp. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a History Camp, soy Mark Gagnon, gracias por estar aquí. Cada semana exploramos historias interesantes y controvertidas del mundo y la historia, eso hacemos. Cada semana me siento en esta tienda tratando de entender todo lo que ha pasado. Y hay muchas cosas, voy a ser honesto, las cosas simplemente pasan y luego siguen pasando. Cuando creo que ya me puse al día, lanzan 10 libros más de historia para revisar. No se termina, ¿de acuerdo? Pero igual vale la pena intentarlo. Soy Sísifo, ¿de acuerdo? Y estoy empujando mi roca y me alegra que ustedes me acompañen. Muchas gracias por hacer clic en este video cada vez que interactúan con el contenido, cada vez que hacen clic y me acompañan. En la tienda ustedes mantienen las luces y el fuego encendidos. Este episodio no sería posible sin mi amigo Christos Pakadaporos, el fenómeno griego. Él está detrás de los controles, hace brillar los botones y me hace ver bien. ¿Cómo estás, Bill? ¿Qué onda, primo? ¿Todo bien, Christos? No hay tiempo, estamos contra reloj. Bueno, no literalmente, quizás sea insensible decirlo por el conflicto actual, pero si ustedes tienen televisión o un teléfono o han hablado con alguien, probablemente ya vieron la operación militar que se llevó a cabo en Irán este fin de semana pasado. Básicamente, Estados Unidos e Israel realizaron una operación militar conjunta donde eliminaron al Ayatollah Khomeini y a sus principales comandantes en una operación militar extremadamente rápida. Y en efecto, buscan derrocar al régimen islámico en Irán. Ahora, antes de entrar en la historia aquí, creo que la razón por la que quise hacer este episodio es que, para mí, lo que está ocurriendo ahora realmente comenzó hace mucho tiempo, como después de la Segunda Guerra Mundial e incluso posiblemente después de la Primera Guerra Mundial. Pero para los fines de este video, quiero enfocarme específicamente en lo que sucedió en 1953, porque ese momento en particular, lo que ocurrió en 1953, lleva directamente a lo que está sucediendo hoy en día. Ahora, antes de entrar en la historia de Mohammad Mossadegh y de Irán y todo eso, regresemos a lo que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado o golpe es la toma ilegal y repentina de un gobierno. Es cuando un grupo, como el ejército o una potencia extranjera, quita por la fuerza a los líderes de un país y pone a otros nuevos. No es una elección ni una revolución popular. Es simplemente una toma de poder y normalmente es bastante rápida y bastante violenta y por lo general se hace en secreto hasta que ya terminó. Estados Unidos ha participado en numerosos golpes de Estado, desde Guatemala y Honduras hasta Panamá y países del Medio Oriente como Libia. La lista es extensa. El golpe de Estado de 1953 es especialmente importante. Fue orquestado por Estados Unidos y Reino Unido. Los estadounidenses lo llamaron Operación Ajax y los británicos, Operación Boot. Y tuvo éxito en remover al primer ministro democráticamente elegido de Irán y reemplazarlo con un gobierno que, al final, haría lo que la buena gente de Washington y de Londres quería. Y para entender por qué sucedió esto, necesitamos retroceder aún más para comprender cómo funcionaba realmente el gobierno de Irán y qué hacía que Mohammad Mossadegh fuera una amenaza tan grande. En 1906, Irán tuvo su revolución constitucional. El pueblo se levantó contra la monarquía y obligó al rey, llamado el Shah, a aceptar una constitución que limitaba sus poderes, básicamente limitando la autoridad absoluta. Este sistema creó un parlamento llamado Majlis, formado por ciudadanos elegidos que ayudaban a gobernar con el rey. Así funcionaba. El parlamento elegía al primer ministro y el Shah lo confirmaba, el primer ministro gobernaba y el Shah era jefe de Estado.
Ahora, en teoría, esto convertía a Irán en una monarquía constitucional similar a como es el Reino Unido hoy en día. Pero en la práctica, el equilibrio de poder cambiaba entre el Shah y el Parlamento, y básicamente iba de un lado a otro. Dependía de quién fuera más fuerte en ese momento. En 1941 los británicos obligaron al Shah Reza a abdicar por su cercanía con la Alemania nazi. En la Segunda Guerra Mundial lo sustituyeron por su hijo de 22 años, Mohammad Reza Pahlavi. El nuevo Shah era inexperto, y en los años 40 el poder real lo tenían el Parlamento y los primeros ministros. Irán funcionaba más o menos como una democracia, y ese es el Irán que Mohammad Mossadegh llegó a liderar. Mohammad Mossadegh nació en 1882 en una familia aristocrática vinculada a la dinastía Qajar. Esta es la familia real que gobernó Irán antes de los Pahlavi. Era muy educado, obtuvo un doctorado en Derecho en Suiza y fue el primer iraní en recibirlo de una universidad europea. Entró en la política durante la Revolución Constitucional y dedicó su carrera a luchar por un principio constante, que Irán debía controlar su propio destino. Se oponía a la interferencia extranjera, fuera de Gran Bretaña, Rusia u otros, y creía firmemente en el gobierno constitucional. El Shah debía reinar, no gobernar. Las decisiones quedarían en manos de líderes elegidos. A finales de los años 40, Mossadegh ya lideraba el Frente Nacional, coalición de partidos políticos con el objetivo de nacionalizar la industria petrolera de Irán, lo que nos lleva al centro de la historia. En 1901, una compañía británica recibió una concesión de 60 años para extraer y vender petróleo iraní. Esa compañía luego fue la compañía petrolera anglo-iraní, hoy British Petroleum o BP. Así fue en el trato que recibió Irán. El 16% de las ganancias netas de la compañía sería para el país. Mientras tanto, Gran Bretaña obtiene una gran fortuna. La compañía petrolera anglo-iraní, una de las más valiosas del mundo, tenía en Abadán la mayor refinería global y el gobierno británico era su principal accionista. Esto significaba que el petróleo iraní financiaba al tesoro británico. Y cuando los iraníes se enteraron de esto, se enfurecieron. Vieron que su recurso natural más valioso estaba siendo extraído por extranjeros que solo les pagaban una miseria mientras ellos se volvían increíblemente ricos. A fines de los años 40, la nacionalización del petróleo era el tema político más popular del país. Y en 1950, una compañía petrolera estadounidense llamada Aramco hizo un trato con Arabia Saudita, un reparto de ganancias del 50-50. Esto estableció un nuevo estándar y los iraníes exigieron lo mismo o mejor, pero la compañía petrolera anglo-iraní se negó. En abril de 1951, el Parlamento iraní votó abrumadoramente para nacionalizar la industria petrolera. Y esto básicamente significa que cada gota de petróleo en Irán ahora pertenecería al pueblo iraní. El Parlamento entonces eligió a Mohammad Mossadegh como primer ministro por una votación de 79-12. El Shah, que aún era relativamente débil en ese momento, confirmó el nombramiento. Mossadegh inició la nacionalización de inmediato, lo que enfureció a los británicos. Nunca imaginaron que un país del Medio Oriente recuperaría lo que era una mina de oro para los británicos, y más. Anularon la concesión de 60 años para acceder a todo el petróleo. Gran Bretaña respondió rápido y de forma devastadora, boicot mundial al petróleo iraní y barcos de guerra frente a la costa iraní. El gobierno británico congeló activos iraníes y presionó para que no compraran su petróleo, buscando estrangular la economía de Irán, hasta que finalmente simplemente se rindieron, pero Mohammad Mossadegh se negó a dar marcha atrás. Al principio, Estados Unidos no estaba interesado en derrocar a Mossadegh. El presidente Harry Truman en realidad simpatizaba un poco con la posición de Irán. Su gobierno pensaba que los británicos eran demasiado coloniales y temía que presionar mucho empujara a Irán hacia la Unión Soviética, con quienes en ese momento apenas iniciaba la Guerra Fría. En enero de 1953 asumió Dwight D. Eisenhower como presidente. La administración de Eisenhower veía el mundo desde la óptica de la Guerra Fría. Temían a la URSS y al comunismo, y los británicos los convencieron de que Mossadegh era un izquierdista peligroso que podría entregar Irán a los soviéticos. Ahora, esto probablemente no era cierto. Mossadegh era, como mucho, un nacionalista. Quiero decir, en realidad no era comunista en absoluto. Su relación con el Partido Comunista de Irán, el TUDE, era complicada y a veces se les oponía.
Los británicos sabían que presentar el conflicto como frenar el comunismo era más atractivo que pedir ayuda para proteger sus ganancias petroleras. Y funcionó. A inicios de 1953, la CIA y el MI6 planearon la Operación Ajax. Ahora, la operación fue dirigida por un hombre llamado Kermit Roosevelt Jr., y si ese nombre te suena familiar, es literalmente el nieto del presidente Teddy Roosevelt. Él era un oficial de la CIA que se infiltró en Irán bajo una identidad falsa para coordinar efectivamente un golpe de Estado desde el terreno, y el plan tenía varios componentes. Si planeas un golpe de Estado, usa sobornos. La CIA y el MI6 pagaron a políticos, militares, periodistas y clérigos iraníes para oponerse a Mossadegh. Según documentos desclasificados, la agencia gastó millones de dólares básicamente solo para sobornar a la gente. Y luego, la segunda herramienta, si vas a hacer un golpe de Estado, necesitas buena propaganda. La CIA difundió historias falsas en periódicos iraníes, acusando a Mossadegh de comunista, ateo o enemigo del Islam. Difundieron rumores y desinformación para minar la confianza en el gobierno y fabricaron disturbios. La CIA contrató multitudes para organizar protestas falsas. Algunos fingían ser partidarios de Mossadegh y cometían actos de violencia para hacerlo quedar mal. Otros fingían ser sus opositores. El objetivo era crear caos y aparentar que el país colapsaba internamente. Y luego, en cuarto lugar, el ejército. Los conspiradores reclutaron al general Fazlullah Zahedi para liderar un nuevo gobierno una vez que Mossadegh fuera removido. El primer intento de golpe de Estado, el 15 de agosto de 1953, fracasó, ya que las fuerzas de Mossadegh arrestaron a los oficiales que llevaban el decreto para destituirlo. Y el Shah estaba aterrorizado y de hecho huyó del país para irse a Roma. Pero la CIA no se rindió. Eso no lo iba a detener. Y el 19 de agosto de 1953, el segundo intento tuvo éxito. La CIA pagó a multitudes, incluidos matones, para llenar las calles de Teherán. Los propios documentos de la agencia describen que pagaron a algunos de los gánsteres más temidos de la ciudad para que participaran. Otros eran soldados o policías que habían sido sobornados, y algunos de ellos eran manifestantes reales que vieron este movimiento y simplemente se unieron, y las multitudes simplemente atacaron edificios gubernamentales. Asaltaron la casa de Mossadegh, los tanques avanzaron y al final del día fue arrestado. El general Zahedi se declaró primer ministro y el Shah voló de regreso de Roma a Teherán para reclamar su trono. Entre 200 y 300 personas murieron en estos enfrentamientos. Mossadegh fue juzgado por traición, presentó una defensa desafiante y argumentó que él era el líder legítimo y que el Shah había violado la Constitución. Recibió 3 años de prisión y luego arresto domiciliario permanente. Murió en 1967 aún confinado en su casa. El Shah agradeció personalmente a Kermit Roosevelt. Con la salida de Mossadegh, el Shah asumió el poder absoluto. Firmó un acuerdo petrolero con empresas occidentales, incluidas estadounidenses, que por primera vez obtuvieron parte del petróleo iraní. Irán logró mejores condiciones, pero perdió la nacionalización y las empresas extranjeras retomaron el control. El Shah usó su nuevo poder para aplastar a la oposición. Él fundó la Sabak, una policía secreta entrenada por la CIA y el Mossad, famosa por desaparecer personas. Se prohibieron disidentes y partidos políticos, la prensa fue censurada y Irán se volvió un estado autoritario apoyado por dinero y armas de Estados Unidos. Durante 26 años, el Shah gobernó Irán, modernizó el país, construyó universidades, amplió derechos de las mujeres e industrializó la economía. También acumuló gran riqueza personal, mientras muchos iraníes seguían pobres y nunca toleró desafíos a su autoridad. Esto generó resentimiento. No tengo relación personal porque no soy persa ni iraní, pero mis amigos iraníes dicen que su experiencia con el Shah es mixta y que la vida era bastante buena con él. Mientras no lo desafiaras ni te salieras de la línea, todo estaba bien. No había gran problema, pero todos amaban a Mossadegh. Él planeaba cambiar la identidad nacional iraní, hacerlos ricos, nacionalizar el petróleo y que el país se sintiera orgulloso. Luego llegó el Shah y fue peor, aunque no terrible, pero sí generó las condiciones para la revolución. El 16 de enero de 1979, el Shah huyó de Irán por última vez. Las protestas masivas ya se habían apoderado del país. El ejército, que siempre había sido el pilar de apoyo para el Shah, declaró su neutralidad.
2 semanas después, el ayatolá Ruhollah Jomeini, líder religioso exiliado por oponerse al Shah, volvió a Teherán y millones lo recibieron. El 11 de febrero de 1979 terminó la monarquía y Jomeini y los clérigos establecieron la República Islámica de Irán, compartiendo su visión. La revolución tuvo varias causas, pero los iraníes siempre recordaron 1953 como una clave. La memoria de Mossadegh del golpe de Estado y de Estados Unidos y Gran Bretaña. Básicamente, derrocaron su democracia, la voluntad del pueblo y su intento de crear una oportunidad de riqueza generacional e instalaron básicamente a un líder mucho más amigable al estilo estadounidense. Jomeini llamó a Estados Unidos el Gran Satán. Cuando sus seguidores asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979 y mantuvieron 52 rehenes durante 444 días, sabían por qué lo hacían. Recordaban este momento en 1953. No justifico sus acciones, pero el registro histórico permite entender por qué ocurrió. En 2000, Madeleine Albright admitió el papel de Estados Unidos en el golpe de Estado, calificándolo de retroceso para la democracia en Irán. Sí, no mames. En 2013, la CIA desclasificó oficialmente documentos que confirmaban que la agencia había planeado y ejecutado el golpe como un acto de política exterior de Estados Unidos, concebido y aprobado en los niveles más altos del gobierno. Para los estadounidenses, 1953 es solo una nota al pie en la historia, si es que la recuerdan. Este momento es bastante irrelevante, y la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabe qué sucedió. Pero para los iraníes y persas en todo el mundo es fundamental. Explica por qué existe la República Islámica, explica por qué Irán odia a Estados Unidos. Eso, entre otras razones, explica años de hostilidad, rehenes, sanciones y conflictos. Y cuando los funcionarios estadounidenses se preguntan por qué Irán no simplemente acepta los términos occidentales en un acuerdo nuclear o, ya sabes, coopera con nosotros en, ya sabes, algún tipo de situación económica. El gobierno iraní parece paranoico con la interferencia extranjera. Esto puede remontarse al menos a 1953. Estados Unidos derrocó la democracia en Irán, algo que los iraníes no olvidan y por lo que diseñaron su gobierno para evitar que se repita. Así que para mí, esa es una de las lecciones más grandes de todo esto, ¿verdad? Las acciones tienen consecuencias que duran más que las personas que realmente las toman. Los oficiales de la CIA que dirigieron la operación Ajax ya no están, y también, ya sabes, el Shah, y también Mossadegh, y también Jomeini. El mundo que crearon permanece. Así, cada vez que hay crisis o cambios de régimen en Irán o se rompen negociaciones, todo comenzó en agosto de 1953, cuando dos potencias occidentales priorizaron el petróleo iraní sobre su democracia. Mohammad Mossadegh pensaba que su país debía controlar sus recursos y por eso lo perdió todo. E Irán y Estados Unidos aún enfrentan las consecuencias. Esa es solo una breve historia del golpe de 1953 contra Mossadegh y cómo desencadenó la revolución del 79 y, en última instancia, por qué hay acción militar ocurriendo en Irán esta semana. Es una historia triste. O sea, por eso la idea de un cambio de régimen es algo difícil de controlar, ¿sabes? Estados Unidos tiene esta idea de que puede hacer un cambio de régimen, que puede derrocar al líder, bla, bla, bla. Tenemos que hacer esto porque tenemos que arreglar este asunto, bla, bla, bla. Pero hay externalidades y cosas que pueden pasar como efecto secundario que realmente no puedes prever. Estas cosas pueden salirse de control y salir muy mal. En la historia de golpes de Estado en Estados Unidos, la mayoría han salido mal. Algunos han funcionado para Estados Unidos, pero la mayoría resultan mal para la gente de ahí. Sin duda, eso es decir poco. O sea, por ejemplo, Noriega en Panamá, ese tal vez fue uno que salió bastante bien. Está bien, lo sacamos, recuperamos algo de control sobre el canal y ya no es una amenaza. Él estaba trabajando con todos los cárteles allá, pero lo neutralizamos. O sea, ese más o menos funcionó. Pero al eliminar algo, ¿qué queda en ese vacío de poder? Siempre pienso en los cárteles en México que controlan distintas regiones. Y cuando eliminas un cártel al final, el cártel no simplemente desaparece. Pero en ese vacío de poder, los otros cárteles ahora pelearán por ese territorio. Y cuando pelean por ese territorio, en realidad obtienen más recursos. Y cuando obtienen más recursos, consiguen más dinero. Y cuando consiguen más dinero, se vuelven más poderosos.
Y así, a medida que eliminas más y más cárteles, terminas creando estos oligopolios o estos monopolios de cárteles que en realidad son más poderosos que el propio gobierno. Esta es mi preocupación. Vamos a Irán, derrocamos al líder. ¿Y qué ocurre con el vacío de poder? Con suerte, creas un Estado democrático que libere al pueblo de Irán, que las mujeres, y principalmente las mujeres, pero las mujeres, los hombres, los niños que están en este régimen y que no quieren estarlo, que consigan más autonomía y libertad, que levanten las sanciones y podamos comerciar libremente con el pueblo de Irán y los persas. Que los exiliados que viven en Estados Unidos y la diáspora alrededor del mundo puedan regresar a casa y visitar a su propia gente. Esa es la esperanza, pero no siempre puedes controlar todas las externalidades. ¿El vacío de poder solo empeora las cosas? ¿Puede un dictador más cruel tomar el control y oprimir más para evitar una revolución? Rusia y China simplemente se acercan más en su cooperación contra Estados Unidos. Y Rusia, China e Irán. ¿Entonces forman una alianza contra nuestra intervención en Medio Oriente? Esa es la preocupación, y parece que el patrón se repite. No soy experto en geopolítica. No sé, es solo mi opinión, pero no lo sé. Si preguntas si deberíamos intervenir, no sé. No creo que el régimen iraní sea bueno, ni que el ayatolá haya sido la decisión correcta. Oprimía a su gente. Está mal, pero esto simplemente no sé si esta es la manera, no sé si esta es la manera de hacerlo. El golpe de Estado de 1953 es un gran ejemplo. Este líder quería nacionalizar el petróleo, afectando intereses de Estados Unidos y Reino Unido, y fue derrocado. Y luego tienes al Shah, que funcionó bastante bien para nosotros durante mucho tiempo, y después tienes algo peor que eventualmente toma su lugar. ¿Cómo sería el mundo si Mossadegh siguiera en el poder? Probablemente sería un poco diferente, el Medio Oriente podría ser un poco más democrático. Quizá habrían entregado el petróleo a los soviéticos, como pasa ahora con tantas sanciones. No lo sé. De nuevo, no soy un experto en geopolítica, solo soy un comediante tratando de entender todo esto. Pero tengo curiosidad, ¿qué piensan ustedes? Por favor, dejen un comentario si ustedes son, ya saben, si son persas, si son iraníes, si son expertos en geopolítica, si leen muchos libros, si tienen opiniones sobre este tema, por favor comenten. Me encantaría saber lo que piensan. De nuevo, esto es una forma de discurso abierto. No tengo todas las respuestas ni soy tu gurú, solo intento entender todo de buena fe. Por favor, deja un comentario. Me encantaría saber, incluso si no sabes nada sobre esto, ¿qué aprendiste? ¿Hubo algo que te abrió los ojos? ¿Hay algo sobre lo que tengas preguntas? Estoy seguro de que alguien en los comentarios puede ayudarte a responderlo. Hay buenas personas aquí tratando de entender esto conmigo. Seguro alguien puede responder. Por favor, sean civilizados en los comentarios. Leo todos, en YouTube y Spotify. Me gusta revisar y ver de qué están hablando, así que por favor dejen un comentario. Me encantaría saber si les gustan los análisis profundos sobre religión, buenas noticias. Tenemos todo un canal donde hablamos de eso. Seguro que te preguntas como, ¿por qué Irán es chiita? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa sunita? Existe un canal llamado Campamento Religión donde analizo a fondo temas religiosos. Puedes verlo. Campamento Religión trata sobre el futuro y en qué piensan las personas. El gran campamento. Más allá de la historia es donde intento comprender el pasado. Y luego está Campamento Gañón. Ese es el lugar donde hago análisis profundos sobre todas las cosas más interesantes que están pasando en este momento. Y puedes encontrar algunos videos aleatorios sobre teorías de conspiración, algunas cosas ocultas, todas las cosas más interesantes del mundo. Hicimos un montón de cosas sobre los archivos de Epstein. Checa eso y también puedes verme en la carretera Marc Gagnon en vivo. Anunciaré nuevas fechas este mes y me encantaría verlos. Gracias a todos por ser parte del campamento. Aprecio a cada uno. Que Dios los bendiga. Cuídense, paz y amor para todos. Nos veremos para hablar del pasado. Que Dios los bendiga.